Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Y por eso el Cristo nos enseña, no deis perlas, o sea, sabiduría, a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Los cerdos son las personas materialistas, religiosas o no, que no comprenden estas enseñanzas. Pero en estos tiempos, estamos en los tiempos del fin, estamos en el apaga y vámonos, estamos al borde de una tercera guerra mundial, pero se demoró unos cuantos añitos, y hay la orden de la venerable Logia Blanca de entregar este Evangelio del Reino, la divina gnosis, a toda la humanidad que sufre. Estamos hablando de los 7 pecados capitales, que son los defectos, que son la causa del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el karma, la cárcel, el hospital. Estos defectos son los que acaban con la vida, que nos enferman, etcétera, etcétera. Nos toca el turno hablar hoy del yo de la ira: furia, enojo, agresividad, cólera, acción violenta dirigida hacia el prójimo o hacia uno mismo. La ira, amigos, es la madre de todos los conflictos, guerras, etcétera. Hijos de la ira son el odio, el rencor, la venganza, la pelea, el asesinato, el terrorismo y toda una lista de siniestros y yoes criminales. La ira nos lleva a matar, que es evidentemente y fuera de toda duda el acto más destructivo y de mayor corrupción que se conoce en el mundo. A través del demonio de la ira y con palabras que matan, miradas que hieren y acciones ingratas, el mundo está lleno de parricidas, matricidas, ingratos que han asesinado a sus padres y a sus madres. En estos días o ayer, una señora le cambió la contraseña al Wi-Fi para controlar a la hija, y la hija la mató. Eso pasó. Están pasando ahora crímenes, como dice la profecía de la Santa Biblia, crímenes nunca antes vistos. La ira nos lleva, acompañado del odio, nos lleva a las guerras, que son algo demasiado rudo, tosco, monstruoso y abominable. ¿Cómo está pasando pues allá? Pero que todavía con ese genocidio terrible de Gaza. Psicológicamente, el yo de la ira por, se caracteriza por una pérdida de la serenidad interior que culmina con una explosión de pensamientos, palabras y actitudes hostiles que tienen como fin herir o lastimar a su víctima. Si no existiera la ira en el ser humano, la vida sería una constante manifestación de paz, armonía y felicidad. Si nosotros venimos o conocemos esta enseñanza del Centro Gnóstico Anael, asistimos a las conferencias gratuitas a las 4 de la tarde en el Centro Gnóstico Anael de Barranquilla, o participamos en estas conferencias gratuitas y nos inscribimos en el curso gratuito de psicología, donde entregamos todas las técnicas, claves y procedimientos para conocer y eliminar todos nuestros defectos. Podríamos eliminar aquí, en este caso, la ira, y nacería la virtud maravillosa de la paciencia. O sea, la persona más paciente que hubo en todos estos tiempos fue el venerable maestro Samael. Algunas de las manifestaciones de la ira son las siguientes: insultar a los demás por un simple disgusto. Insultamos a cualquier persona. Palabras irónicas para ofender. Tratar de maltratar a la otra persona para que conteste y se forme la discusión. Golpear inconscientemente a alguien, dizque para castigarlo. Deseo de matar por venganza, y eso lo podemos tener cualquier de los seres humanos.
pensar en agredir a otros por despecho, tomar represalias sin justa causa. De mejor es comprender, dialogar y evitar un problema que nos puede traer problemas kármicos. Odio o repudio por algo que nos pasó o algo que se nos hizo, etcétera, etcétera. Resentimiento o rencor por una ofensa recibida. El maestro Samael nos dice que tenemos que aprender a comprender y a perdonar. Miedo a ser agredido porque vemos en lo demás lo que nosotros somos, nosotros, lo que somos nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, hace años, y primera vez que un muchacho me dijo, Ariel, vamos a un baile por allá en tal parte, y fuimos a ese baile. Después fue que me supe yo que ese muchacho era muy peleonero, que le gustaban las peleas. Y entonces un día estábamos ahí pues en el baile y me dijo, oye, fíjate, este tipo que está allá me está mirando mal y lo voy a ver para que le pase. Y no me cálmate, de pronto es que le voy a la cabeza cualquier cosa. Yo al rato me fui de ese baile, este señor es muy peleonero y yo no me voy a meter aquí en problemas, a mí no me, la pelea y esa cosa no me ha gustado. Desagrado o enemistad hacia otra persona, porque no tienen nuestras mismas costumbres. O sea, uno quiere pues que todo el mundo sea como yo quiero. ¿No? Todo el mundo quiere que todos sean como es uno. Y entonces ahí viene el problema. Viene el problema de la incomprensión y la ira y los problemas. Fastidio o irritabilidad cuando alguien nos molesta. Hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, pero para eso hay que aprender a realizar la clave de sol para que se nos manifieste la conciencia, porque es la única forma donde nosotros podemos recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestra semejante. Una vez en el centro de él había una persona XX y tenía mucho tiempo, pero realmente no, con el perdón de él, ya él se murió, no comprendía estas enseñanzas. Entonces, él quería dictar conferencias, pero ni siquiera había hecho el curso de conferencista. Y yo le dije con cariño, le dije, mira, no puedes hacer el curso. Entonces cogió y me insultó durante media hora, me dijo de todo. Pero yo me estaba observando durante la media hora. Cuando terminó, le digo, bueno, gracias, yo soy todo lo que tú has dicho. Me dice, tú eres bruto, yo soy todo lo que tú has dicho. Entonces, el tipo me dijo, no me convences, no me convences. Y se fue iracundo. Bueno, pero yo, es más, y siempre lo traté como bien. Un día me lo encontré por el centro de la ciudad, lo saludé. ¿Cómo estás? Etcétera. No tengo ningún problema. Fastidio o irritabilidad cuando alguien nos molesta. Enojo por frustración cuando no se nos dan las cosas como tenemos el programa hecho. El yo tiene un programa hecho y cuando no se le cumple, entonces ahí hay frustración, entonces viene enojo. No se cumplen nuestros deseos egoístas e inconscientes. Comprender que todo sucede de acuerdo con la ley del karma, pero hay otra ley que se llama la ley del destino, hay otra ley que se llama la ley del karma, y de ahí la necesidad cuando venimos a la noche de comprender todas estas leyes, porque a partir de estas leyes comprendemos la mecánica, cómo se gobierna la mecánica inconsciente del ser humano y cómo se procesa esa mecánica inconsciente, que son leyes, son las 48 leyes que rigen toda la naturaleza y que nos ayuda a la comprensión de la parte psicológica. Nos enfadamos porque nos piden favores. Bueno, hay que aprender a servir. Cuando no se pueda servir, entonces actuar con diplomacia. Rabia cuando nos critiquen, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hace uno? Mejor es agradecer la sugerencia, meditar antes de aceptar o de rechazar. Como dice el venerable maestro Samuel cuando lo criticaba, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, tiene que ser comprensivo con la pobre humanidad. Rabia cuando alguien nos llama la atención. Bueno, si es el jefe nos puede llamar la atención por algún error cometido. Y lo que hay que hacer es corregir todas nuestras fallas para lograr la excelencia, pues, y ya en ese caso
no nos vayan a regañar por haber cometido una impresión, que todos la cometemos, porque como dice el venerable maestro Samuel, errar es de humanos. Autodestruirse con vicios, eso es una violencia contra nosotros mismos. Estaba viendo a un joven que vivía por acá por donde vivo yo, pero hace años, y él se veía bien, se veía que era de buena familia, se alimentaba bien y todo, y de pronto comenzó a fumar marihuana. Como a los 6 meses yo lo vi, toda la parte vital desgastada. La droga afecta la parte vital, ya sea la marihuana, ya sea el perico, ya sea la cocaína, afectan y destruyen la parte vital. Y eso no es fácil de recuperar, porque la parte vital es la que está encargada de todos los mecanismos fisiológicos, fisiológicos, fisioquímicos, todas las actividades del ser humano están irreguladas y aún la misma reproducción está regulada es por el cuerpo vital, por la parte vital. Entonces no hay que destruir el organismo con vicios, con alcohol, etcétera. Suicidarse por miedo a la vida y a las adversidades. A veces por cosas que no tienen ninguna importancia. Un día me trajeron a una jovencita de la universidad porque se quería suicidar. Es más, se había hecho una cortadura con cuchilla. Con cuchilla, entonces me puse a hablar con ella, aconsejarla, orientarla, preguntarle qué pasaba y darle crearle un estado de conciencia, pues, que- para que ella comprendiera qué realmente era el crimen, que era realmente quitarse uno la vida. Ahí la ayudé, se le quitó el problema. Inconsciencia, querer todo inmediatamente, cuando en realidad todo tiene su precio. Como dice por ahí, nada se ha regalado, ni en la tierra, ni en el cielo. Uno cuando quiere que Dios le dé algo a uno, uno tiene que hacer como un negocio con él, proponerle que va a hacer una obra buena, etcétera, que satisfaga el valor de lo que Él nos va a ayudar a hacer a nosotros. Entonces nada se ha regalado en la vida, hay que ganárselo con el sudor de la frente. Acelerarse, andar deprisa, lo contrario es andar relajado para que se manifieste la conciencia. Una vez yo tuve un carrito y me enseñó a manejar un señor que era capitán del ejército, pero eh, son personas que son profesionales y hacían esos cursos en esa época. Entonces, cuando estábamos manejando el carro, porque él me estaba enseñando, yo vine y hice un movimiento que no se debe hacer y el chofer que venía atrás en otro carro me mentó la madre. Entonces, el tipo ahí trató de reaccionar, pero el tipo sufría de diabetes porque era muy rebelde. Yo le dije, no ha pasado nada. Las palabras de un insultador no tienen más valor que las que le da el insultado. Entonces, no le paraba bola. Ese es un problema de la persona, no un problema mío. Ayudándolo al pobrecito porque el pobrecito tenía diabetes y eso es una enfermedad pues bastante difícil. Ajusticiar por nuestra cuenta. Más bien, no, que le pase esto. No hay que desearle nada a nadie. Y tampoco tenemos que juzgar a nadie. No juzguéis para no ser juzgados, porque con la medida que medís seréis medidos y con ventaja. O sea, todo hay que dejárselo a la ley divina. Nadie se brinca a la ley, ¿ya? Nadie se puede brincar a la ley divina. Si tú tienes que morir mañana por ley del destino y por ley de Dios, tú mueres mañana y tienes la hora y el tiempo preciso. Bueno, intrigar contra alguien con la mente, o hablar con otra persona, mejor es respetar el libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío, claro está que el libre albedrío es de la conciencia. Nosotros aquí lo que tenemos que, el ego, y el ego no tiene libre albedrío, el ego siempre repite lo que hizo en vidas anteriores, pues se llama ley de recurrencia. El ego no tiene libre albedrío, ni sabe escoger ni nada. ¿Ya? Él repite simplemente. Para tener libre albedrío tiene que ser que se manifieste la conciencia en nosotros haciendo clave eso, y la conciencia tiene libre albedrío, pero de nada más. Enojo
por desacuerdo. Cada cabeza es un mundo, hay que respetar la opinión ajena, que forma parte de lo que llaman el libre albedrío. Yo le llamo aquí entre comillas porque el yo, el defecto, no tiene libre albedrío. Llegar inteligentemente a una síntesis y a una conclusión. Calumniar o difamar para perjudicar a una persona. El chisme, por ejemplo. Rabia cuando no obedecen nuestras órdenes. Es un problema, ¿no? Pero ¿cómo se hace? El libre albedrío para recibir, o sea, para hacer, para recibir obediencia hay que haber sido obediente. Entonces, tenemos que ser obedientes y comprender eso del libre albedrío y una cantidad de situaciones ahí para poder vivir en paz. Todo esto de los defectos, de todos los defectos, se encuentra relacionado en las Sagradas Escrituras. Vea, por allá en Cartagena, en estos días, una profesora que daba ética en un colegio, una universidad, etcétera, salió de su clase, se encontró con el que había sido su esposo, trató como de ofenderla, se cruzaron un poco de palabras, el tipo como que estaba ofendido, quién sabe por qué, sacó el revólver, le pegó un tiro lleno de ira y él vino, se pegó otro tiro y cayó encima de él. Eso está sucediendo ahora a cada momento. O sea, crímenes nunca antes vistos. Y allá una vez, creo que fue en Medellín, también una pareja, y él era un poco violento y ella estaba prevenida. Y un día él vino y la fue a atacar y ella cogió cuchillo y se pusieron a pelear con cuchillo y los dos cayeron muertos, el uno arriba del otro. Y eso es gravísimo, porque si un tipo mata a la que fue su mujer o a la que es su mujer, se le está complicando la vida, porque la otra vida me lo pueden dejar sin mujer. No va a tener mujer ni va a levantar nada por ley del karma. Y segundo, si la mató, te tienen que matar por ley del karma. A hierro mata, a hierro muere. Y si se quitó la vida, eso es un suicidio y eso no está permitido porque nadie tiene derecho a quitarse la vida. También le va a cobrar ese muerto. Entonces uno a veces no sabe lo que va a hacer y se equivoca y después tiene que recibir el sufrimiento tarde o temprano. Todo el que está violando la ley, porque ley es ley y la ley se cumple, la ley es divina, se cumplen y eso lo comprobamos nosotros. Tenemos que andar pianitos, no respetar esa, por eso es que tenemos que conocerla a nivel de conciencia, no internamente, etcétera. Eso no, que el karma es que si tú haces, a mí me haces, no, eso es cuerpo de doctrina. Tenemos que vivir estas enseñanzas internamente. Nos entregan y nos dan la sabiduría internamente de acuerdo con nuestro trabajo. Em, Enojo por desacuerdo. Cada cabeza es un mundo. Hay que respetar la opinión de los demás. Llegar inteligentemente a una conclusión y a una solución. Tenemos dentro de los pasajes de la Biblia, dice, de los proverbios, ¿no? El que comienza la discordia es quien suelta las aguas. Deje pues la contienda antes de que te enredes. El hombre iracundo, nos enseña la Santa Biblia, Proverbios, el hombre iracundo promueve contiendas, pelea. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Yo aquí, nosotros una vez conocimos un joven que era peleonero. Éramos un grupo y se metían con cualquier del grupo, él se agarraba la pelea. Y una vez se fue para Cali, para la ciudad de Cali, de allá pues, era peleonero. Allá trató de pelear con alguien, pero allá son distintos, porque son del interior. Sacó el revólver y le pegaron un tiro. Entonces, eso por andar peleando con Raimundo y todo el mundo. Nos enseña la Santa Biblia. El que fácilmente se enoja hace locuras. Y el hombre perverso que comete atrocidades cuando tenía violencia será aborrecido.
Ahora, esto de la ira tiene muchos problemas, porque cada vez que uno tiene ira, pues se le dispara el estrés. La, el maestro Samael nos enseña que la principal causa de diabetes es la ira, pues cuando tiene ira la persona, libera adrenalina y todas las funciones orgánicas se disparan, y se produce más azúcar, eh, etcétera, y más grasa. Y te puede dar un infarto porque la sangre circula a mayor velocidad, te puede dar una isquemia, etcétera. Uno no sabe qué va a pasar. Yo conocí a una familiar que ella era peleonera, era iracunda. Cuando estaba delante de mi persona, nunca hizo nada de esas cosas. Pero un día un nieto vino y le cogió una plata que tenía ahí, que le había dado el hijo. Y entonces formó una pelotera y gritaba. Y en la familia donde estaba le decía, mira, no te pongas a gritar que te puede hacer daño, te puede pasar. Y, no, no, porque es un defecto, el demonio de la ira es un monstruo, como el de la lujuria o cualquiera otro. No, y siguió gritando y toda esa cosa. Y le dio un infarto, ¿ya? Le llevaron a una clínica y ese día murió a las 4 de la tarde por una ira, un infarto, una isquemia, cualquier otro problema, etcétera, etcétera. Maltrata. En estado de ira, la gente no sabe lo que está haciendo. Eh, Nos enseña la Biblia. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. La gente altiva, la gente alzada. ¿Cuál altivo y cuál alzado? El defecto. No, no, eso no tiene, puede cometer errores. Proverbios 13:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Tenemos aquí otro proverbio que dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Un problema. Yo conocí un señor que trabajaba, creo que era una emisora, y él me contaba que él lo que menos le gustaba era llegar a la casa, porque la mujer siempre lo recibía con una cantidad de problemas, etcétera, etcétera. Sí, yo pienso en llegar a la casa. Y también conocí a otra que era la esposa de un locutor, y él vivía con su mamá, porque la mamá no tenía de quedarse. Entonces, pero cuando la mamá vive con la esposa del hijo, entonces casi siempre hay problemas, casi siempre, ¿no? Y entonces la hija, la esposa, maltrataba a la pobre señora. Un día el señor salía de su emisora de su trabajo, iba para la casa. Cuando iba llegando, vio que la casa estaba como llena de gente. Y él se preguntó qué habrá pasado. Entonces, cuando llegó, fue que la esposa había insultado a la mamá, y la mamá se murió, le dio un infarto, no sé cómo reaccionó. El tipo la abandonó. El tipo dice, yo la abandoné, ¿cómo está yo con una mujer que mató a mi mamá? Bueno, eh, el que da mal por bien, o sea, uno siempre te debe tratar de ayudar, siempre. El que da mal, pero entonces en vez de ayudar, se pone a dar mal por bien, a hacer daño a todo el mundo, no se apartará el mal de su casa, es como una especie de maldición. Repito, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Personas que ya son malosos, como dicen por ahí. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La persona sabia habla con amor, habla con tranquilidad, trata siempre de ayudar a resolver los problemas. El otro no, trata de hacer daño. Hay gente que está acostumbrada a hacer daño, como que nacen con esa mala acción. Eh, el que roba a su padre, oiga, ojo con estos proverbios, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre,
Es un hijo que causa vergüenza y esto le acarreará oprobios. Proverbios 19:26. Aquí en Barranquilla hay un amigo, hermano del grupo, que ya no está aquí en Barranquilla, está en otra ciudad, y ellos vivían aquí en un barrio. Y la mamá tenía una casa buena, tenía un palo de aguacate, que el amigo me traía mis aguacates, perdón, mis mísperos acá. Y un día el otro hijo, que estaba mejor que el que estaba en la noche, vino y estaba como convenciéndola que vendiera la casa, etc. Y en una u otra forma, con la señora era sencilla. Ella se ganó la práctica, fue lavando ropa y trabajando en casa de familia, pero compró su casita para los hijos. Entonces el hijo la convenció y como no entiende mucho, le hizo firmar un papel ahí y con esa firmada de ese papel, el hijo le vendió la casa. Ojo. Y la pobre señora tuvo que irse a vivir a una piecita a pasar trabajo. ¿Sabe qué le pasó a ese hijo? No es porque uno le vaya a desear nada a nadie. Ese hijo, en la empresa donde él trabajaba, aquí en la Vía 40, hubo un incendio en esa empresa y él murió totalmente quemado, totalmente quemado. Yo decía, fíjate, se metió con la mamá, un problema gravísimo, o meterse con el papá. Pero como nosotros, como les decía yo en la conferencia a las personas el domingo, yo decía, uno en la vida, sin una luz, sin un faro, sin una guía verdadera, que nos enseñe a diferenciar y a hacer conciencia de lo que es lo que llaman bueno y de lo que es lo que llaman malo, porque dicen que el aborto es bueno. No, el aborto no es bueno, el aborto es un crimen que está legalizado desafortunadamente en muchos países. Y ese aborto es matar a una criatura. Yo les voy a traer a ustedes aquí próximamente un testimonio de una señora que murió y regresó a la vida, pero papá Dios le mostró del cielo y le mostró los infiernos y le mostró todos los pecados y los defectos que había cometido en la vida, ¿ya? Y, o sea, es una enseñanza de esa señora que era profesional y papá Dios allá le dieron una orden de que diera ese mensaje a la humanidad. Eso lo vamos a entregar aquí porque tiene muchas enseñanzas. Entonces, ella decía, porque ella tuvo varios abortos, como ella le mostraba la película de lo que había hecho en la vida, ¿no? Entonces, ella decía pues que el médico que le hacía, en uno de los abortos, el médico que hacía los abortos tenía sotana negra, o sea, esos médicos son en la parte astral clarividente, son magos negros. Y la enfermera que lo ayudaba ahí también tenía su vestimenta de maga negra, ¿ya? Y ella le decía, porque eso se hace el descuartizamiento en pedacitos, el aborto quirúrgico, lo coloca en una mesa y ya la enfermera dice, ya está listo, doctor, descuartizado en pedacitos. Eso es un crimen. Aquí en Barranquilla había un señor que era abortista y era famoso. Y había mucha gente rica iba por allá para donde él y se fue para Bogotá. Dios conocía el apellido y conocía la historia de él. Estando en Bogotá, un día en el periódico El Tiempo, salió una noticia. Distinguido médico de Barranquilla fue muerto por un asaltante. Un atracador se metió a la casa, se brincó la reja y vino y lo mató de un hachazo. O sea, le partió la cabeza en dos. Entonces, fíjese, él descuartizaba y se hace la muerte que él tuvo. Ahora, una persona que aborta, un médico, porque el médico estudia es para dar la vida, no para estar matando gente. Un médico que aborta a un niño es un muerto. Eso es un muerto. Ahora, cuando hablemos de esta testimonio de esta muchacha, voy a explicar realmente lo que es el nacimiento y todo ese proceso y cómo se procesa la matriz y los cambios que hay en el cuerpo, pero por un orden divino, no por leyes mecánicas de la evolución de los falsos estos antropólogos de estos tiempos.
de todos los tiempos, que no han comprobado nada, no saben qué es cuerpo astral, no saben qué son vidas pasadas, no saben qué es el cordón de plata. Entonces, ¿qué pueden saber ellos de lo que es el proceso de la creación y el desarrollo de lo que es una naturaleza perfecta? Porque somos un cuerpo perfecto, somos una obra divina, somos un milagro. Nosotros somos un milagro en este mundo y no valoramos lo que somos y destruimos un cuerpo que Dios nos dio para cumplir una misión. Entonces, todo el que, si este señor abortó, vamos a suponer que abortó 200, tiene que pagar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Esa gente es así que está en esta vida y que abortan 100 niños, los mandan a abortarlos, los descuartizan, esa gente no le dan más vida. Puede que haya en la vida 60, pero no le dan más vida. Esas pasan directamente para los mundos infiernos. Y allí en los mundos infiernos van a pasar miles y miles y miles de años, porque el aborto es un crimen, es enfrentarse directamente a ellos, 200 criaturitas. Eso ahí, las personas más o menos buenas van y salen, van a los infiernos, salen, van como 200 veces y allá se lo van a encontrar pasando, chillando, gritando. Tiene que pagar eso. Entonces, nosotros, como le decía ya pues en la conferencia, nosotros vamos por un camino, yo hablo por mí mismo, yo estaba buscando la sabiduría. O sea, yo decía, no, ninguna religión, porque ahí no viven de creencias y esas cosas, eso ahí no está Dios. Entonces, yo decía, bueno, hasta que encontré la noche, pero cuando uno va por el camino sin una guía, sin una orientación, y se encuentra con una sombra en el camino. Sombra es un mal amigo, que dice, "Oye, vamos a enseñarte a tomar, vamos a enseñarte no sé qué cosa, etcétera". Nos desvían, nos comienzan a enseñar la maldad, se convierten en profesores de la maldad, pero esos profesores de la maldad tienen que pagarlo, ¿ya? Esa desorientación que hacen a una alma en el camino. Entonces uno va por el camino que no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo y que comete errores y que uno no sabe cómo hacer para no cometerlos. Porque yo decía, ¿yo por qué cometo errores? ¿Cómo hago para yo cometerlos? Y yo me preguntaba, ¿yo para qué vine a este mundo? Yo sufría porque el mundo realmente, tal cual como lo vive la actual humanidad, a mí nunca me interesó. Pero estaba en ese mundo y me tocaba, mucho, prácticamente comportarme como los demás por culpa de mi inconsciencia hasta que conocí la noche. Comencé a comprobar estas cosas y entonces dije, esto hay que enseñárselo a toda la humanidad para que no le pase lo que me pasó a mí. Uno va desorientado, ciego por la vida. Uno sin estas enseñanzas, uno va totalmente ciego, no tiene un discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo y confunde lo bueno con lo malo y para acabar de completar lo malo está legalizado. Conozco una amiga que es enfermera en una clínica importante y él tiene, yo hablando con ella, ¿no? ¿Cuántos tiempos tienes de trabajar en esa clínica? Me dice, 22 años. Yo le dije, ¿cuánto te gana? El mínimo. Y yo, caramba, pero ni modo. Eh, y le dije que me explicara lo que era la eutanasia. Mire, sí, allá han hecho eutanasias. Eso ya está autorizado por la ley. Llama muerte digna, pero ¿qué muerte digna? Yo le digo, ¿cómo es esa muerte digna? No, eso coge eh, como cuando tenía el COVID, que se le ponía un coma inducido, le aplica unos barbitúricos ahí para mantenerla bien relajada, y no le dejan comer ni dormir, perdón, no puede comer ni beber nada. Y entonces siempre aplicando una persona que tiene que estar pendiente ahí para aplicarle los relajantes, eso, para que no despierte, y entonces porque va a gritar, etcétera. A ver, misa, hay personas que duran hasta 10 días. Qué terrible sufrimiento, sin comer ni beber y violando las leyes de Dios. Esos médicos que dirigen esas eutanasias están violando las leyes de Dios. Y las enfermeras que tienen que cuidar desafortunadamente ahí, están violando las leyes de Dios. Y todos los congresistas que firmaron esas leyes de la eutanasia, todas las eutanasias que se cumplan en Colombia, esos congresistas que firmaron esas leyes, a todos le van a cobrar cada una de esas eutanasias. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento, tenemos que tener una sabiduría, una comprensión interna, divina, de lo que es la ley del karma para no cometer errores, porque todos nos vinculamos a esas leyes y esas leyes
el que viola la ley la tiene que pagar. Ahora, el karma se puede pagar haciendo buenas obras, ¿ya? Entonces, si uno hace buenas obras, papá Dios allá mira cuando le van a cobrar a uno algo malo, si él tiene plata para pagar porque uno hace obras buenas, entonces papá Dios de cada uno, cada uno tiene su Padre interno Dios, entonces papá Dios hace el negocio de la ley del karma y a uno le perdona el karma que le van a cobrar. Pero si no tiene con qué pagar el karma, entonces el Padre interno, el Dios interno, lo muestra a uno desnudo. Desnudo quiere decir que no tiene capital cósmico y que le va a cobrar un karma. Es como para que uno haga algo, como uno haga algo. Eso se lo muestran a cualquiera. Pero si uno no hace nada porque no entiende ni no sabe, a mí me han mostrado karmas que me van a cobrar y yo los he negociado bastantes karmas. Y por eso estoy aquí hablando con ustedes. Si yo no hubiera negociado esos karmas, yo estaría aquí bajo tierra hace años. Ya les dije que a mí me han perdonado la vida 14 veces. 14 veces. Y ya, entonces mi misión es entregar enseñanza, ayudar a todo el mundo, aconsejar a todo el mundo, etcétera, orientar a las demás, etcétera, etcétera. Y esa no es mi misión, sino esa es la misión de todos los seres humanos. Bueno, entonces como ya hablamos del yo de la ira, está en turno ahora el yo del yo del orgullo, vamos a hablar un poquito pues de lo que es la psicología, que es el autoconocimiento, la gnosis o la sabiduría de lo divino en todos los tiempos y en todas las edades se fundamenta en un conocerse a sí mismo, que somos en realidad física, energéticamente y psicológicamente, porque nosotros somos cuerpo y somos alma simultáneamente. Cuando yo estoy hablando aquí, hablas del alma. Cuando yo muevo la mano es el alma. Cuando cojo rabia es el alma, porque el alma está esclava del pecado, pero nadie sabe nada de esas cosas. Y el alma está unido al cuerpo por un cordón de plata. Y cuando uno duerme, el que sale es el alma. Y entonces el cuerpo queda ahí, queda como muerto, porque el Cristo dice que el sueño es una muerte chiquita, pero está conectado por el cordón de plata. Y ahí se dan unos procesos durante el proceso del sueño para cargar al cuerpo de energía a través del cuerpo vital. Cuando la persona aprende a no tener el cuerpo vital en malas condiciones. Cuando uno despierta, el alma se mete en el cuerpo y así hasta que uno cuando muere el cuerpo, porque uno no muere, porque uno es alma, te cortan el cordón de plata, etcétera. Ya eso lo hemos explicado. Entonces, el problema es psicológico. Nosotros, por culpa de nuestros defectos, la ira, el orgullo, la lujuria, la pereza, la vanidad, etcétera, cometemos errores todos en la vida. Todos tenemos los mismos defectos, porque todos estamos cortados por la misma tijera, nos enseña el venerable maestro Samuel. Entonces, ¿cómo conocernos a nosotros mismos? El maestro Samuel nos entrega la clave de eso. Sujeto, objeto y lugar. Sujeto es preguntarse a uno de momento en momento y de instante en instante, quién soy, qué estoy pensando. Usted se pregunta qué estoy pensando, porque todos los expertos piensan. Si usted está pensando en una mujer, ya es un yo de la lujuria, usted tiene que vivir el momento. Si está pensando en una maldad que le va a hacer a una persona, es un yo de la ira, etcétera, etcétera. Si está pensando, todos esos pensamientos son yo o defectos que nos duerme la conciencia. Y si son de ira, por ejemplo, hay un sentimiento. Tiene que matar, eliminarlo como pensamiento y tiene que eliminarlo como sentimiento. Esa ira. Entonces, si tú no lo eliminas con sentimiento, no te lo puedes quitar de encima. Entonces, eso se elimina, se pide, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este sentimiento de la ira y hay que hacer una comprensión. Porque cogiste la ira, tienes que comprender la situación, etcétera. Y por qué estoy pensando esto, por qué tengo yo este pensamiento aquí, por dónde llegó, cómo se procesó, por qué tengo este pensamiento acá, ¿ya? Etcétera. A veces. Bueno, entonces como ya estamos en tiempo finis, vamos a hacer una relajación, respiraciones lentas y profundas, y hemos dicho pues que cuando uno respira lenta y profundamente se activa el sistema parasimpático, que es el sistema de la meditación, de la relajación para dormir y que está relacionado con el hemisferio de la conciencia. Cuando uno aprende a estar relajado, uno se va como conectando con el hemisferio de la conciencia. Entonces ahí no va a cometer errores, etcétera. Sobre todo si está practicando estas enseñanzas. Entonces, respiración lenta y vamos a hacer una respiración lenta y profunda. Entra por la nariz, sentimos el aire y lo expulsamos por la boca y lo sentimos cuando lo expulsamos por la boca. Respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad pulmonar.